Muy buenos días. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una memoria de posgrado. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 10 horas del día 16 de mayo de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la memoria de posgrado para obtener el título de licenciado en diseño gráfico sustentado por Danay Vicencio Espinosa, memoria de posgrado de la especialidad en diseño editorial. Buenos días a todos. A continuación haré la presentación de la memoria de posgrado de la especialidad en diseño editorial, que tiene por nombre Diseño de Poesía Coleccionable, Dipsomanía Poética, para obtener el título de licenciado en diseño gráfico. Mi nombre es Danay Espinosa Vicencio. El contenido de esta presentación se estructura en el planteamiento del problema, justificación, objetivos, introducción al proyecto y desarrollo del proyecto. Dentro del género literario, la poesía es una práctica desconocida para el público. Debido al poco interés prestado a este género literario, es que se plantea este proyecto, ya que el grado de influencia en los intereses diarios que se ha establecido en la vida es prácticamente nulo. Por tanto, se busca difundir la obra de escritores contemporáneos que forman parte indiscutible del acervo de la literatura como instrumento cultural, ya que éste forma e influye en el proceso del desarrollo del pensamiento humano. En base a esto, se pretende rescatar las voces de la poesía universal para leerlas, revivirlas y revalorarlas, y para hacer de su apreciación una experiencia que acompaña al lector como una forma íntima con este género literario. Esto diseñando un producto que sea editorial, atractivo, funcional y que motiva a la lectura de la poesía. Como objetivo general, se busca diseñar 2 folletos de contenido literario que pertenecerán a una colección, donde su apariencia y estructura sean significativos con el contenido que se presenta en ellos, que sean de bajo costo por una mayor posibilidad de venta y que estos compitan en el mercado con los libros convencionales de poesía, donde el diseño solamente se limita a la selección de tipografía, el formato y la ilustración de las portadas. Como objetivos específicos, se busca reconocer el valor de la poesía a partir de su interpretación gráfica con el objetivo de generar en el lector una comprensión en base al discurso que se presenta en la pieza gráfica.
Desarrollar un ejercicio visual y literario en el que complemente, modifique e interfiera la manera en que el lector contempla y maneja este diseño editorial. Resolver la relación entre la información y su presentación gráfica y experimentar con el uso de la tipografía y el formato. Esto para obtener una pieza legible y que sea fácil de manipular. A continuación hablaré un poco sobre el tema central de este proyecto. A lo largo de la historia de la literatura, muchos autores han tenido una relación estrecha y en diferentes casos una clara adicción al alcohol, que ha marcado tanto su vida como su obra. Y de este común denominador surge el nombre de dipsomanía poética, que pertenece al nombre del primer número de poesía coleccionable. Y en esta primera colección se presenta la obra de dos escritores que tienen una afición por la bebida y que han hecho de esta una compañera para la realización de su trabajo. Por un lado, tenemos a Fernando Pessoa, poeta y ensayista y traductor portugués, nacido en Lisboa en 1888, representante de la poesía portuguesa del siglo XX. Él en su obra promueve la reflexión íntima entre la relación y la existencia del ser humano. Y por otro lado tenemos a Charles Bukowski, poeta y novelista, nacido en Alemania en 1920, que fue representante de una generación en contra de los valores de la cultura norteamericana. Él en sus textos describe la realidad que refleja la decadencia de la vida urbana y las historias de los oprimidos de la sociedad estadounidense. Ambos escritores y poetas alcanzaron con su obra una resonancia internacional, motivo por el cual se eligieron para este primer número. En esta parte del proyecto presentaré y hablaré sobre el desarrollo y como primer punto definiré qué es un folleto. El folleto es una pieza gráfica no encuadernada, utilizada generalmente para transmitir información publicitaria sobre algún servicio o un producto. Y una característica importante de estas piezas editoriales es que deben ser fáciles de interpretar para el lector. Los folletos pueden presentarse de diferentes maneras. Entre ellos tenemos al folleto díptico, que es un folleto producto del plegado de una hoja en dos, obteniendo así 4 caras, 2 interiores y 2 exteriores. El folleto tríptico, que es un tipo de folleto muy popular, producto del plegado de una hoja en 3, obteniendo así 6 caras, 3 interiores y 3 exteriores. Y también los existen desplegados. Es aquel formato conformado por un conjunto de pliegues que se doblan varias veces sobre sí mismos. En este tipo de folletos es fundamental que haya una coherencia gráfica y verbal para que así el usuario pueda interpretarlo. En el mercado existen diferentes editoriales comprometidas con la divulgación de la poesía. Aquí mostraré a dos referentes. Por un lado tenemos a Mi Cielo Ediciones, que es un proyecto editorial independiente que surge en la Ciudad de México, donde su principal objetivo se basa en la experimentación de formatos y materiales. Al no contar con un apoyo del gobierno o de alguna institución, su tiraje de publicaciones es corto. Y por otro lado tenemos a la editorial Su Poesía, que es también una editorial independiente, pero esta es en Argentina, con su principal objetivo, que es apoyar a los autores jóvenes dentro de la poesía en Latinoamérica. Ellos promueven este tipo de obras que se hacen en pequeños cuadernillos y también son de tiraje corto. Bueno, a continuación explicaré paso a paso cómo fue desarrollándose el proyecto, el cual está definido a partir de un pliego que tiene por medida 70 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto, sobre el cual se consideraron 1.5 centímetros para las pinzas de impresión y 0.5 centímetros para el rebase para evitar desfases cuando es impreso. Esto permite que de solo un pliego se obtengan los 2 formatos desplegables necesarios para la colección y también podemos observar que la merma del papel es mínima.
De estos dos formatos desplegables, tienen la medida de 46 centímetros de ancho por 32 centímetros de alto. Y en su formato final desplegado, 11.5 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. A estos formatos se les realizó una serie de dobleces para generar así el plegado, de forma que los extremos izquierdo y derecho se doblan hacia el interior mediante pliegues, encontrándose en el lomo sin superponerse. Posteriormente, este es doblado hacia la mitad de forma horizontal y de vuelta doblado hacia la mitad en forma vertical para obtener el formato final de 11.5 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. Así podemos observar que el pliego está conformado por 8 cuerpos, que da un total de 16 páginas. Cabe señalar que a este folleto se le hacen dos cortes en el extremo, un corte en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho, de forma horizontal, para así generar unas ventanas que irán revelando la información que se encuentra dentro del folleto. Para conseguir un resultado armónico y agradable, se elaboró una retícula modular para definir las páginas de este desplegable. La estructura de la retícula consta de 6 columnas, 48 módulos, los cuales están divididos por un medianil de 0.4 centímetros. El margen por los 4 lados es de 1 centímetro. En estas páginas encontradas podemos ver cómo se aplica la tipografía sobre la retícula, y esta es, se puede apreciar que encaja en la retícula. Y aquí cómo es aplicada también la tipografía y también la ilustración. Las tipografías empleadas en este proyecto se asemejan a las de una máquina de escribir mecánica, que es el referente a la herramienta utilizada por los autores para escribir su trabajo. Para el cuerpo de texto se eligió la Kingtins por sus trazos simples, lo que permite que la lectura sea más legible, y como tipografía auxiliar la Bohemian, por sus trazos más gruesos para resaltar títulos y partes del texto a los que se les proporciona un mayor peso visual. Aquí podemos ver la aplicación de la tipografía, donde la Bohemian está a 16 puntos sobre 18 de interletraje en el título, la Kingtin en el cuerpo de texto en un puntaje de 10.5 sobre 15 de interletraje, y de nuevo la Bohemian en un puntaje de 16 sobre 18 de interletraje en aquellas palabras que se quieren resaltar del texto, esto para crear contrastes en la lectura. Este proyecto está basado en la utilización de 2 tintas directas para cada folleto, en el que se utiliza para el folleto 1 el negro al 100% como color base y un color secundario, en este caso Pantone 213, y para el folleto 2 el color negro como color base y el secundario Pantone 7479. Estos 2 colores se eligieron ya que son altamente contrastantes y se busca crear así una condición de fuerza visual. Esto en base al tema que se está tratando en el folleto. En estas páginas podemos ver cómo se emplea el color negro en los trazos de la ilustración y el color secundario en pequeñas plastas para resaltar y dar así fuerzas en los detalles, en el diseño, como elemento sorpresa para el lector. Y aquí el color aplicado al segundo folleto, para así generar un equilibrio en la información. El estilo de la ilustración aplicada a este proyecto se basa en el dibujo de contornos. Para desarrollar la ilustración, se buscó una interpretación de los poemas, y aquí podemos ver un fragmento del poema de Charles Bukowski que se llama Pájaro Azul, en el que se identificaron las palabras clave que representan un sentimiento u objeto que diera un sentido gráfico al significado del poema. Una vez que se han encontrado los referentes visuales, se procede a la ilustración, que voy a explicar a continuación.
Utilizando un lápiz de trazo claro, se procede a dibujar el contorno de la imagen a partir del referente visual. Posteriormente es trazado a plumón para ser escaneado posteriormente y editarlo de manera digital, donde se capta el mayor detalle de líneas para generar un alto contraste. Y por último, se procede a colorear para resaltar y a enfatizar la ilustración y su significado dentro del poema. Aquí podemos ver la aplicación, donde solo se aplica el color a detalles que tienen un significado dentro del poema. Este pertenece al mismo poema. Y aquí la ilustración aplicada para el folleto 2. También podemos ver cómo las ilustraciones invaden parte de la página encontrada para así indicarle al lector que esta ilustración pertenece al poema. Y por último, para presentar la colección de los folletos, se diseñó un cintillo que sirve como contenedor, en el que en su parte de enfrente se muestra el nombre y número de la colección, el sello editorial, y en la vuelta una pequeña reseña sobre el tema central de la colección. A continuación haré la presentación de los finales del proyecto. Aquí podemos ver el folleto 1 de Charles Bukowski en su formato desplegado de frente, y podemos observar cómo 2 páginas son asignadas para la portada y la contraportada, 2 para la introducción sobre el autor y las 4 restantes para los poemas de corta extensión. En el mismo folleto en la vuelta, se puede apreciar que los poemas son de una extensión más larga, por lo cual se dividen en 2 páginas, y con la ilustración se le indica al lector que es el mismo poema y que la ilustración pertenece a él. Aquí podemos ver un acercamiento de la portada y la contraportada, donde se puede ver el close-up de la ilustración del autor, su nombre, y en la contraportada, una frase emblemática del autor. Un acercamiento a la portadilla, donde ya se presenta la ilustración completa del autor, una frase introductoria de su obra y una breve reseña biográfica. Estos son algunos ejemplos de los interiores, donde podemos ver cómo se aplica el color. De toda la ilustración solo se aplica en una parte para enfatizar su significado dentro del poema. Este es otro ejemplo. Este es el folleto 2, desplegado frente. De igual manera se respetan las 2 páginas para la portada y la contraportada, para la introducción al autor, y las 4 páginas restantes para los poemas. Y en el folleto 2 en vuelta, aquí se puede ver que la distribución cambia un poco porque los poemas ya son de extensión más corta. También podemos observar cómo las ilustraciones invaden las páginas para crear continuidad. La portada y contraportada, que se maneja la ilustración en una transparencia. De igual manera, la ilustración completa del autor, una frase introductoria y la reseña biográfica. Estos son algunos ejemplos de los interiores. Aquí podemos ver ya el folleto impreso y podemos ver cómo se comporta el cintillo, que sirve para tapar el nombre del autor y así nada más que se pueda ver una parte del rostro de los autores. Esto con la intención de que el lector le cause una curiosidad por saber quiénes son estos personajes y les interese manejar el folleto. Aquí se puede apreciar una vez que se ha retirado el cintillo y los 2 folletos encontrados. El desdoblamiento del folleto, donde se puede apreciar los cortes que se le hicieron, lo cual genera las ventanas para ir revelando la información que se encuentra adentro. Otra manera para doblarse y revelar los poemas.
Y aquí podemos ver fotos de cómo el usuario interactúa con el folleto y podemos ver que es de un tamaño adecuado para la manejabilidad de este, fácil de manipular, en su manera para desdoblarse, cómo interactúa el usuario con el folleto. Bueno, el desarrollo de este proyecto me permitió ser capaz de implementar, planear y proyectar todas las metodologías que fui adquiriendo durante mi licenciatura y en la especialidad. Y bueno, esto fue conclusión de que logré proyectar esta propuesta de una manera seria y con mucha pasión, aplicando los conocimientos formales y técnicos que el diseñador debe de tener siempre presentes para realizar un producto editorial. Culminar este proceso en mi carrera me permite afirmar que el diseñador hace con su trabajo una interpretación y pone sus conocimientos técnicos y formales al servicio de la comunicación. Todo esto en base a su entendimiento del contenido, del lector y de todos los recursos que tiene a su disponibilidad, y de ahí la importancia de su formación profesional. Quisiera terminar con una frase de Miguel Cervantes de Saavedra que dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Gracias. Te agradezco la manera personal y de los tres la exposición. Me pareció una exposición bastante clara, nerviosilla a ratos, pero normal, ¿no?, en estos casos. Y bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Primero será la maestra Ale quien te va a hacer las preguntas, después seré yo y después el presidente, que es el maestro Villanueva. Pues comenzamos. Danaí, primero muchas felicidades por haber concluido el proceso. Como me toca estar en este proceso de cerrar todos los documentos finales de los compañeros de licenciatura, a mí me da muchísimo gusto ver que concluyan un documento y además que concluyan un documento con las características como el que presentas. Es cuidado, se ve en todos los detalles el proceso que hiciste, el cariño que le tienes a la editorial y al tema. Entonces, de verdad, yo te felicito por un producto como este. Gracias. Bien, y pasando a las preguntas, la primera pregunta es en torno al proyecto. Primero quisiera que me justificaras un poco más por qué decidiste cumplir este objetivo que defines como reconocer a la poesía a partir de su interpretación gráfica, con el fin de generar al lector la comprensión del discurso literario a través de un folleto, y no elegiste un libro, una revista, una plaquette. ¿Por qué el folleto y no otro soporte? Sí, bueno, el motivo por que decidí que este proyecto no fuese un libro es precisamente por esa interacción que debe de tener el lector con lo que está leyendo. Yo soy una consumidora de libros, entonces siempre me ha gustado ese tipo de editoriales que proponen algo más, ¿no? Entonces mi intención era precisamente esa, o sea, no presentar ya un proyecto que pues ya hemos visto mucho en el mercado, ¿no? Y quería que pues eso, precisamente que el lector se identificara con este desplegable, que interactuara con él, que, o sea, no lo viera tan rutinario, ¿no? O sea, que tuviera una manejabilidad y pues eso, precisamente. Ok, gracias. Mi segunda pregunta es acerca de este gusto que tienes acerca de las editoriales independientes y sus publicaciones de carácter experimental. ¿Qué opinas acerca de esta apuesta que tiene el diseño editorial por estas pequeñas producciones, pequeñas escalas, 50 ejemplares, 100 a lo mucho, con muchísimo cuidado en detalles, pero cae en un diseño preciosista y casi cercano a las artes plásticas? Efectivamente, hay un público cautivado, pequeño, que parece ser consumido por los grandes editoriales e incluso por los libros electrónicos, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de ese camino que tiene el diseñador editorial? No es un camino fácil, hay muchos problemas, es un camino arriesgado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta condición?
Es curioso, hace poco asistí a una feria editorial independiente donde muchas editoriales presentaron sus proyectos. Y una de las cuestiones que me pude dar cuenta es de que ellos apoyan mucho al talento joven y por lo tanto no pueden ser tan futuristas, ¿no? De pensar de que editando estos proyectos, pues el público los consuma precisamente porque son desconocidos. Entonces ellos apelan mucho a no solo, o sea, no verlo como un proceso, ¿no? De publicar y publicar, sino, o sea, detenerse a pensar tanto en el autor como en el público al que va dirigido, y tienen estos cuidados, ¿no? En cuanto a ilustración, en cómo presentan sus formatos experimentales, que se ven mucho en las editoriales independientes, y esto a mí me parece, pues, precioso, ¿no? Porque apelan más a esta interacción con el lector, de verdad les importa. Entonces, precisamente por eso yo quise proyectar este proyecto de esa manera. Gracias. Y mi última pregunta es en torno a la especialidad y, bueno, como cierre de tu licenciatura. Partiendo como en una premisa que normalmente hay como diseñadores y diseñadores editoriales como de dos vertientes. Tenemos una categoría, vamos a pensar que son como makers, en donde nada más ejecutan acciones, y tenemos instrucciones, ¿no? Hay un proyecto y lo elaboran y dirigen, no dirigen, nada más ejecutan. Y por otro lado tenemos otro tipo de diseñadores, que en el caso de los diseñadores editoriales podría ser aquellos que tengan un cierto espíritu editorial de editor, que eligen contenidos, que proponen formatos, que proponen formas de que estos lleguen a sus públicos y piensan en todos estos detalles que hablas, el material, la interacción, el contenido, el lector, qué se quiere de ellos, ¿no? ¿Cuál consideras que son las características que tienen que dominar en cada uno de estos dos diseñadores? El diseñador que ejecuta y el diseñador que propone, que igual y su propuesta no trasciende, pero tiene esa iniciativa de hacer las cosas. Yo creo que el que ejecuta, precisamente, pues su única preocupación es de que tal vez el proyecto sea vendible, que se venda, y por otro lado, el que se preocupa de verdad por la edición, yo creo que nace de este amor por la literatura, ¿no? Y esto genera precisamente esa preocupación porque el proyecto que se vaya a generar sea cuidado, cumpla con los requisitos técnicos, pero también un extra, ¿no? Que es estos detalles en cuanto a la experimentación. ¿Tu futuro como diseñador editorial lo ves hacia ese rumbo? Sí, sí, claro que sí. Ojalá y sí, y que tengas mucho éxito por ahí, porque de verdad me encanta ver la pasión que tienes por ese lado del diseño editorial. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, ahora es mi turno. Yo solamente te voy a hacer 3 preguntas, porque ya me ganó una la maestra, pero son casi técnicas y creo que no vas a tener ningún problema. La primera sería, a mí se me hace muy interesante, todo el proyecto, y al final haré un comentario al respecto, pero respecto a la parte técnica de la diagramación, la retícula, el formato mismo de tu documento, yo ya le vi las ventajas, pero quisiera que nos explicaras tú eso, o sea, ¿qué ventajas tiene de que tengas 16 páginas, que tengas 48 módulos o algo así eran? ¿Me podrías decir algo de eso? Pues la principal es que genera dinamismo, se puede aplicar los poemas de diferentes maneras, inclusive se pueden agregar más, 16 poemas, ¿no? O sea, es esta versatilidad en cuanto al formato, lo que permite que pues, la poesía pueda ser presentada de diferentes maneras. Sí, perfecto. O sea, de hecho, en uno de los folletos tienes 6 poemas y en el otro tienes 8. Claro, los tienes ilustrados, eso me parece muy interesante porque, recapitularé al final, pero creo que sí, tu diagramación, además de ser un formato diferente, me parece muy interesante por eso, ¿no? Bueno, ahora la segunda pregunta. En el caso, en estos 2 folletos vemos el rosa o
yo lo llamo rosa, luego los colores no los defino bien, el rosa y el verde, pero en otros casos pensando, hace un rato me comentaba la maestra que tenías una propuesta inicial de 2 autores diferentes, pensando en esos 2 autores, ¿de qué color los utilizarías o cuál sería tu planteamiento de cambio de color? No sé si fui claro. Dependería del tema. Estos colores que elegí para este proyecto es para apelar a esta fuerza del tema, ¿no? Pues trata del alcoholismo, trata de esta, como, no sé, la realidad distorsionada por el alcohol, entonces quise utilizar 2 colores que fueran muy contrastantes, muy fuertes, y pensando en otra colección, o sea, dependería mucho del tema, pero siempre buscaría que fueran colores que de verdad resaltaran el tema central del que se está tratando. Bueno, yo creo que esto es una observación, el hecho de que hayas elegido el color negro como base te da la posibilidad de que cualquier color sea claro o sea intenso, creo que te da esa posibilidad del contraste. A mí me pareció muy bien que hayas elegido el color negro como base, porque además la lectura es fácil, sobre el papel que estás usando perfecto, pero bueno. Y bueno, la tercera pregunta, ya la última, antes de hacer mi comentario final, es ¿cómo te sientes ahora que ya todo este camino terminó, que ya terminaste la licenciatura, que ya terminaste la especialidad, que ya terminaste todo este camino del proceso, del proyecto mismo, del documento, etcétera, etcétera? ¿Cómo te sientes ahora ya que eres toda una profesionista? Pues principalmente nerviosa por lo que vendrá, porque sé que pues va a ser un camino difícil todavía, pero también me siento con ganas de más, ¿no? O sea, no es que haya quedado insatisfecha, pero creo que puedo ahondar más en el tema, en algunos temas que aprendí durante la licenciatura y durante la especialidad. Y es eso, ¿no? La incertidumbre y la inquietud de querer hacer más, ¿no? Y de mejorar inclusive este proyecto, porque siento que se le puede sacar mayor provecho. El chiste es querer hacerlo y tener los objetivos bien claros. Ok, te agradezco. Nada más voy a terminar, voy a citar un fragmento de un poema que escribiste ahí, bueno, que presentaste ahí. Dice, no es frecuente verlos porque donde hay multitud, ellos no están. Y esto lo cito porque me parece interesante tu proyecto, o sea, hace un rato lo comentaba con la maestra, tenemos proyectos aquí cada rato de tesis y el tuyo me parece un tema completamente diferente, me parece un tema que hay multitud y en tu caso el proyecto está muy interesante, me parece muy bueno, ya te lo he comentado que sería muy interesante que lo presentaras a alguna editorial. Sé que tú eres muy exigente contigo misma y que siempre quieres mejorar las cosas, pero a este nivel en el que está bien, o sea, hay cosas que se pueden mejorar, pero no es así de que tengas que cambiarlo completamente. Y yo sí te recomendaría que te acercaras a las editoriales y lo plantearas, incluso, bueno, con el comentario que acabas de hacer de que y también Alejandra, de que las editoriales independientes hacen tiros cortos y casi artesanales para un público ya especializado, ya interesado en el tema. Yo creo que tu proyecto está en el otro lado, ¿no? El hecho de que tú hayas hecho un proyecto donde trates de acercar la poesía a la gente que no es precisamente lectora, es factible, porque tú estás presentando un folleto con ilustraciones, que está haciendo atractiva la lectura, que no es el típico libro de poesía que está lleno de letritas, ¿no? Y que a mucha gente que no le interesa no lo lee por eso. Entonces yo sí creo que no solamente a las editoriales independientes, a lo mejor de pronto en algún momento alguna editorial comercial, vamos, mal llamadas comerciales, creo que les podría interesar y creo que es un punto de partida muy interesante que tú tienes para comenzar este reto y superar esa incertidumbre que sientes, ¿no? Bueno, pues básicamente te felicito, me parece muy bien y le paso la voz aquí al profesor. Gracias. Buen día, Danaí. Muchas felicidades. Gracias. La verdad, muy buen trabajo.
Voy a empezar con un comentario dando continuidad a algo que mencionaste, la incertidumbre. Y lo voy a hacer en términos de una recomendación. Presentas tu memoria para obtener la licenciatura, sin embargo, tu mente está como un especialista, ¿sí? La incertidumbre siempre va a existir, y ¿sabes? No te preocupes por ella, nada más dedícate a hacer lo tuyo, y se acabó. Una sola pregunta, y tiene que ver con esa complejidad del llamado sentido literario, ¿sí? ¿Cómo llegaste a la conclusión que a través de la interpretación gráfica, y me refiero a la tuya, podrías hacer que los demás reconozcan el valor de la poesía? Híjole. Bueno, quiero apelar a esta parte en la que la poesía es un género muy íntimo, ¿no? Se refleja el sentimiento, el pensamiento, la interpretación del mundo desde el autor. Muchas veces esto se genera, o sea, no es el público no lo comprende mucho porque no se identifica. Entonces, la intención aquí es de que con las ilustraciones, el cuidado de resaltar, por ejemplo, las palabras dentro de la poesía, palabras que son emblemáticas y que tienen un significado dentro del poema, indicarle al lector esta parte, ¿no? O sea, que hay un sentimiento detrás de este trabajo, y no solamente del mío, sino también de los autores que estoy presentando, y que se puedan identificar con ellos a raíz de la ilustración, esto de la tipografía, y pues apelo mucho a eso, ¿no? A que darle al lector estas pequeñas como píldoras, ¿no? de interpretación. Básicamente es eso. Sí, es que esa cuestión del sentido literario, esa intimidad que requieres para poderte acercar a la poesía y que difícilmente, lo reconozco, o sea, tenemos la mayoría de la gente, es lo que me hizo hacer la pregunta. Por lo demás, en términos técnicos, por lo que entiendo y veo en tu trabajo, es muy bueno, muchas felicidades. Y bueno, creo que tengo que… Bueno, sería todo por mi parte, te felicito y no te detengas, sigue haciendo lo tuyo, lo demás sucederá. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya puedes respirar tranquila, estar en paz. Te agradecemos la exposición, las respuestas que nos has dado y salimos un momento y regresamos. Nos ponemos todos de pie, por favor, y guardamos silencio. Bien, Ana, y voy a leer el acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 10 horas del día 16 del mes de mayo del 2015, se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores: arquitecto Jorge Villanueva Solís, licenciada Alejandra Palmeros Montufar, diseñador Edgar Alejandro Sánchez Paredes. Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de la memoria de posgrado para obtener el título de licenciado en diseño gráfico. Con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 933101 de fecha del 29 de enero de 1993, que sustentó Danaí Espinosa Vicencio. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer los resultados y procedió a tomar la protesta de ley. Entonces, continuamos con esto. Protesta de ley. Danaí Espinosa Vicencio, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseñador gráfico comprometerá todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad, favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos. Sí, protesto.
Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no, actuare así, se lo demande. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ay. Muchas gracias. Para concluir este evento procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.